Saludos a todos y bienvenidos al canal del Viejoven FX. Soy Armán. Esta semana también voy a comenzar con una anécdota, pero bueno, esta anécdota es la continuación de la semana pasada. Recordáis que cuando fui al gimnasio, pues me encontré una ventana rota y después una paloma que se dio un golpetazo enorme contra esa misma ventana. Hoy os voy a explicar el resultado de todo eso, porque parece una cosa de película de miedo. Como sabéis, me gustan mucho las películas de miedo, cualquier género del terror, zombies, gore, me gusta, endemoniados. Pues hay un tipo de películas que utiliza un recurso que es que hacen una fotografía y en esa fotografía pues aparece como un símbolo, una señal de algo que ha pasado o de algo que puede pasar en el futuro. O sea, por ejemplo, hacían una fotografía y se veía una marca por ahí, una sombra rara, o una de las personas se veía con la cara distorsionada, como que le iba a pasar algo. Pues yo creo que esto es lo que ha pasado en lo del gimnasio. Si recordáis esta imagen, pues es la que hice el otro día, hace una semana prácticamente. Pues resulta que el viernes por la tarde volví al gimnasio y estaba en la cinta de correr. Normalmente mientras voy haciendo el ejercicio pues voy pensando en mis cosas, pensando en qué puedo hacer para el vídeo. La cuestión es que de golpe oigo un ruido como de un coche marcha atrás y por la ventana veo un coche sin conductor marcha atrás por una carretera que es de bajada, que es la del gimnasio, a bastante velocidad, con la puerta abierta y sin nadie dentro. Claro, el coche no tenía ningún control, por lo tanto cruzó toda la carretera en diagonal, pegó con la puerta en otro coche, subió la acera, pegó en la valla de un parque que hay ahí enfrente y se metió para adentro. Menos mal que no cruzaba nadie en ese momento, porque ese parque normalmente está lleno de chavales, de gente que va al gimnasio, de gente que va a la piscina, de gente que va al fútbol. Es que es la zona deportiva de aquí del pueblo. O sea que mucha suerte que no pasase nada grave. Pero bueno, vais a ver la imagen que quedó cuando hice la fotografía desde el lugar donde yo estaba haciendo el ejercicio. Brutal. O sea, sacado de una película de terror. Parece que esa rotura del cristal me estaba indicando dónde iba a haber un accidente la semana siguiente. Yo no soy muy creyente en fantasmas, pero esto la verdad es que asusta un poquito, porque me recuerda a todas esas películas que os he dicho. Es que si veis la foto es que se quedó justamente en el sitio donde estaba la rotura del cristal. Y bueno, yo lo moví un poquito para que se viese el coche, porque lo podía haber puesto exactamente centrado, como diciendo, aquí va a haber un choque. Pues eso es todo, una anécdota ligada con la de la semana pasada y que parece que ya ha cerrado el círculo. Esperemos. Os recomiendo que os quedéis hasta el final porque os tengo que enseñar algo más sobre la CD64. Manu me ha dado permiso para que os pueda enseñar una foto que me ha enviado y ya veréis qué chulada. Así que empezamos. Si estas semanas atrás os he estado enseñando algunos juguetillos de Spectrum, de Amstrad, de Commodore, pues hoy os quería enseñar algunos de Commodore Amiga 500. Bueno, en realidad como lo hago con la CD y lo tengo modificado, CD trabaja como si fuese una 1200. La cuestión es que esos juegos durante la época pues yo los jugué muchísimo con un amigo que se llama Dani y que ya lo he nombrado alguna vez justamente porque con él es con el que jugábamos muchas cosas de Spectrum y bueno, y después con el Amiga. Que por cierto, recuerdo cuando una vez me dijo, me he comprado una máquina que se llama ZX1 y que sirve para tener como un Spectrum antiguo. Yo le comentaba, bueno, pues si tenemos emuladores, tenemos cosas. Y él me respondía, no, esto es totalmente diferente, no tiene nada que ver con una emulación o con una cosa de estas. Y yo reconozco que al principio pues no entendía de lo que me hablaba. No sabía que era una FPGA, por lo tanto pues iba bastante perdido. Ahora después de mucho tiempo pues yo ya reconozco todo lo que son las FPGAs y lo brutales que son y la manera de trabajar que tienen, que es lo que no acababa de entender. Bueno, que me salgo. Pues eso, que voy a jugar unos cuantos jueguecillos de Commodore Amiga, a los que en la época pues jugué bastante con este amigo y que supuso un gran cambio respecto a los juegos que había jugado antiguamente, de Spectrum y de Amstrad. Llegado el momento de tener un Commodore Amiga, pues fue un salto, pero claro, de 8 a 16 bits, la calidad de los juegos, la calidad del sonido, todo cambió. Ahora ya tenía una recreativa en casa. Así que empezamos y os dejo con este tío que va saliendo de vez en cuando en esta otra pantalla y que os enseña los jueguecillos. Venga. Pues como os he explicado, voy a jugar unas partidillas con el Commodore Amiga. En este caso, como lo hago a través de CD, pues lo puedo tener configurado como si fuese un Amiga 1200. Eso significa que también puedo jugar a juegos Saga. En aquella época el paso de 8 bits a 16 bits fue la bomba. O sea, estaba acostumbrado a jugar, ya os he dicho, a juegos del Spectrum, a juegos del Amstrad
Así que el salto a la Amiga pues ya fue como decir, ahora sí que estoy jugando a máquinas de verdad, a máquinas recreativas. La verdad es que fue todo un bombazo, ya os digo, no solamente porque en el apartado gráfico yo pude empezar a hacer todo lo que yo os he explicado de 3D, sino que en el apartado jugable pues flipaba, pero a colores, y nunca mejor dicho, por la cantidad de movimientos, de colores, de todo que tenía el Commodore Amiga 500. En aquella época tenía la suerte de tener un amigo que se llama Dani. Él fue el primero en tener un Commodore Amiga y venía por casa con los disquetes y yo flipaba diciendo, hostia, y los juegos se meten ahí dentro en los disquetes y son chulos. Al final conseguí el Amiga 500 y os digo la verdad, es que alucinaba ver todas aquellas demos, aquellas músicas, aquellos samplers, o sea, brutal. Pues como os digo, vamos a jugar a través de CD. Y como siempre os he dicho, pues también vamos a jugar a los juegos pues que yo jugaba en aquella época. Pero ya sabéis cómo soy de tontaco jugando a juegos, pues así que tuve que coger y ponerme también los fáciles, los que puedo pasar algunas pantallas, porque si os tengo que enseñar un juego y me voy a quedar en la primera pantalla, pues como que no tiene gracia. Ya os he explicado alguna vez que yo nunca tuve una consola de videojuegos. La primera consola de videojuegos que tuve fue en el 2006 y fue una Wii. Por lo tanto, en aquellos años, 90-91, pues para mí tener ese ordenador ya era como tener una consola de videojuegos. No me enrollo más y pongo el primer juego, que es un juego que, bueno, con Dani en casa nos lo pasábamos pipa. Y es el Bubble Bobble. Así que vamos a jugar un poquito y a ver si paso algunas pantallas. Venga. Entramos aquí, cojo el mando y vamos para allá. Es que yo soy, ya os lo he dicho, muy malo jugando y buscaba juegos pues en los que yo pudiese al menos pasar unas cuantas pantallas. Y no es que fuesen... Ay, no es que no fuese, es que soy muy malo. Y por eso siempre he buscado los juegos facilones. De este juego la música era tan virguera, o sea, la sigo teniendo tan metida en la cabeza. O sea, cierro los ojos y estoy en la habitación con el Dani jugando a este juego y riéndonos, pero como locos. Como veis, el juego es muy simple, simplemente es coger a los enemigos, meterlos dentro de una bola que tú escupes. Una guarrada ya, pero es lo que había en la época. Y entonces los puedes hacer estallar una vez están dentro de esa burbuja. Y van saliendo diferentes enemigos, pero el juego era increíblemente adictivo. Os digo, no era un juego especialmente difícil, por eso me gustaba tanto. En este me parece que también había llegado a jugar en el Spectrum, ahora no estoy seguro, ¿eh? Y la versión de Spectrum, pues para ser lo que es, pues tampoco estaba nada mal. Tenía sus limitaciones, pero por lo menos era jugable. Lo que pasa que, claro, comparado con la versión de Commodore Amiga, pues es que quedaba en ridículo. También tengo que decir que yo nunca había jugado a esta máquina, porque este juego por lo visto está basado en una máquina recreativa. Y yo no había jugado nunca a esa máquina. Así que mi primer contacto con este juego... Ay, qué malo que soy, por favor. Pues fue jugando en casa, ya os digo. Ay. Vale, pues parece que he acabado. Bueno, para enseñaros el juego más que suficiente, pero este es uno de los juegos que a mí me atraía muchísimo. El siguiente juego que voy a poner es el Saint Dragon. Es otro de esos juegos típicos que había visto en la revista Micromanía,
y que alucinaba. Claro, veía los gráficos y no veía la hora de poder jugar en el Commodore Amiga. Así que en cuanto lo tuve, pues al vicio. Así que vamos a ello. Aquí tenemos el Saint Dragon. Lo ponemos en marcha. Ay, con este ratón creo que no. Con este. Y la nave era especial porque era una especie de dragón que estaba formado de muchas partes y se podía enrollar para protegerse a la vez que disparaba. Ya os digo, yo veía estos gráficos como siempre y pues alucinando. Vale, pues vamos allá. A ver si entra bien el sonido. Sí. Pues lo que os digo, era un típico juego de naves de desplazamiento lateral, pero el protagonista era este dragón. Cuando veía las fotos, os digo, en Micromanía, pues me entraban unas ganas locas de jugar. Tenía suerte de tener este amigo Aldani, que conseguía bastantes cositas por la época, porque él se movía mucho por Barcelona y entonces tenía la posibilidad de conseguir pues muchos juegos. ¡Au! No recordaba que me podía chocar con el árbol así tan fácil. Todo el mundo habla que los monitores CRT pues hace que se vea el juego pues muchísimo mejor. Yo por desgracia no tengo la posibilidad de tenerlo porque los CRT, como sabéis, son monitores pero enormes. Aunque puedes tener uno pequeñito, pero normalmente si quieres ver las cosas más o menos decente, pues cuanto más grande el monitor mejor. Y yo no soy un purista de esos que dice pues que si no lo ves en CRT no estás jugando exactamente al juego. Eso a mí realmente no me importa mucho. Yo la cuestión es pasármelo bien. Imaginaos en aquella época tener la posibilidad de jugar a estos juegos en casa. Siempre os he comentado que yo no era mucho de jugar. A mí me gustaba mucho más mirar cómo jugaban y mirar los gráficos. Y en cuanto tuve la oportunidad de tener el Commodore Amiga, pues eso mismo. Por fin podía ver los gráficos y además jugar yo en casa, sin gastarme mucho dinero, sin gastarme nada. Porque me parece que originales, así juegos originales, solamente llegué a tener los que me vinieron con el pack del Commodore Amiga. Lo siento. En aquella época por aquí no había mucho dinero y había que hacer eso. Como veis, tampoco es un juego excesivamente difícil y por eso os digo que a mí me gustaba. Eran juegos en los que yo podía disfrutar un rato. Al final, como siempre, me acababan matando, pero bueno, lo disfrutaba. Con el Amiga es que todo, sonidos, músicas, todo era una pasada. Con el Spectrum podías disfrutar muchas veces de los gráficos, porque para lo que era, a veces hacían cosas muy buenas, pero con el sonido, claro, hasta que no llegó el chip ahí,
Y a mí eso ya me pilló muy tarde, demasiado tarde. Y yo ya tenía la Amiga. ¡Au! Porque el 128 no lo llegué a tener nunca, ni el Plus 2, ni ninguno de estos. Mi último Spectrum fue un Spectrum ZX, el 48K, el Plus, y ya está. Ya os he dicho que después pasé a un Amstrad y después ya a la Amiga. Bueno, que hay que decir que el Amstrad también tenía un buen sonido. Para ser la máquina que era, tenía un sonido bastante decente. Por desgracia tampoco tuve nunca un Commodore, que ese sí, con el chip SID, pues era el rey del sonido. Pero bueno, yo creo que le fui sacando partido a todas las máquinas que tuve en la época. Y si no podía tener el sonido de una cosa, pues lo disfrutaba al máximo y después, pues... ya vendrían mejores épocas. Me cago en... qué malo que soy. No me voy a pasar ni al primer boss. Ah. Chan chan, se acabó. Y no continúo. Vamos a poner otro juego. Otro de los juegos así plataformeros que había en la época, pues se llamaba James Bond. Y era un pececillo, pues que era como si fuese James Bond. Y tenía que ir recogiendo cosas y haciendo cositas. Un típico plataformas también de aquella época, pero que era muy colorido. Y bueno, pues era más o menos jugable, os repito. Normalmente los juegos de Amiga ya no eran del nivel del Spectrum, que eran jugabilidad imposible. Normalmente los juegos de Amiga pues se dejaban jugar bastante. Y además, casi todos los juegos que me llegaban, pues al empezar el juego tenían la posibilidad de poner chetos. O sea, tú podías ponerte vidas infinitas, podías ponerte cosas, y eso también, cuando ya habías intentado jugar muchas partidas y ya no llegabas más lejos, pues te daba la posibilidad de poder ver más cosas. No es que lo hiciese habitualmente, pero me gustaba ver gráficos y tirar millas. O sea que algunos chetos también llegué a poner. Vamos a probar el James Bond. Cojo el mando. Underwater Agent. James Bond. A ver si ahora lo hago, aunque sea un poquito mejor. Bueno, me dice que se ha abierto la puerta, pero... Vale, perfecto. En vez de quedarme allí como había hecho antes, intentando salvar y mirar más cositas, pues me podía meter en cualquiera de estas plataformas. Os digo, es que muchas cosas... no me acuerdo lo que era bueno, lo que era malo, lo que podía coger o lo que no podía coger. Oh.
Estos juegos así son muy coloridos y muy bonitos. ¡Oh! ¡Qué malo que soy! Bueno, pues suficiente. Para que veáis más o menos el estilo de los juegos que jugaba, pues creo que es bastante. Otro de los clásicos de aquella época pues era The New Zealand Story. La historia de un pajarito pues que también va rescatando a gente. Ya veis que jugaba mucho a juegos de estos así plataformeros bastante sencillitos. Me gustaban también mucho los juegos de naves. Alucinaba con los juegos de naves y sobre todo los que tenían perspectiva, o sea, los que eran con modelos en 3D. El problema es que con el Amiga 500 pues no es que los moviese demasiado bien, tipo Elite, ese tipo de juegos se podían jugar, pero no eran relativamente cómodos de jugar también, o sea, o los juegos de aviones de estos así con modelos 3D o cualquier cosa que tenía relación con el 3D, aunque la máquina era muy potente, el Commodore Amiga era muy potente, pues también tenía muchas dificultades para mover ese tipo de juegos. Así que normalmente pues jugaba a estos plataformas más sencillitos y que los movía sin ningún problema. Vamos a poner el New Zealand Story. Ay, otra vez me equivoco de ratón. Poder jugar a todos estos juegos, aunque sea a través de CD, ya os digo, es un gustazo. Por suerte también tengo mi Commodore Amiga arreglado, puesto con una Gotek, y entonces pues ahora también tengo mucho más fácil la posibilidad de jugar, porque es que antes solamente podía jugar con emuladores o con CD, pero mi ordenador, mi ordenador, mi Amiga, Commodore Amiga, no estaba preparado para poder jugar de otra manera que no fuese directamente con los disquetes, y los tengo, o sea que tengo toda la caja de disquetes de aquella época, pero no era cómodo tampoco, así que cuando pude ponerle una Gotek, pues la cosa mejoró mucho. Aún sigo a la espera, como sabéis, de la P-Storm para darle más velocidad y tengo unas ganas terribles. A ver si me llega pronto. Ya llevamos 2 semanas esperando. A ver, espero que esta semana me llegue. Y así os enseñaré cómo lo monto. Que tendré que buscar mucha información porque ya he buscado mucha, pero bueno, quiero hacerlo que quede lo mejor posible. Vamos a echar una partidilla este. Las musiquillas también de este juego pues también son de esas que se te graban en la memoria y no hay quien te las quite de la cabeza. Es el típico juego que con Dani, ya os digo, nos lo pasábamos pipa. Au. En este juego podías ir en plan tranquilo o podías ir a saco. Si ibas a saco, pues te mataban bastante rápido. Au. Y ahora no sé por qué, pero me han matado. Ni idea. ¿Veis? Aquí tenemos uno de los personajes que hay que salvar. Y estos juegos pues eran muy entretenidos, coloridos, así bonitos, no especialmente difíciles, por lo tanto para mí muy jugables. Ahora le he cogido un globo aerostático a uno de los personajes y entonces puedo tirar y volar hacia arriba de una manera pues mucho más sencilla. Así puedo llegar fácil al pajarito y salvarla. Todos estos juegos tenían mucha relación entre sí, ¿eh? Eran todos bastante parecidos. ¿Ves? Ahora he vuelto a coger. ¡Au! Lo que pasa es que al no coger las bombas, pues es más complicado. Ahora tengo flechas y es más difícil cargarme a los enemigos. ¡Ay! Bueno, se acabó.
Otro jueguecito sin más de estos así divertidos y curiosos. Nada especial, pero bonito. Y sobre todo las músicas. Bueno, pues por lo visto parece que no he grabado todo lo que he estado hablando los últimos 4 o 5 minutos. Soy así de tontaco, no he apretado el botón y no os he enseñado el último juego que os quería enseñar. Os estaba hablando del juego Zool, un juego plataformero también estilo Sonic, así muy Sega, que intentaron hacer los de Commodore Amiga para ver si tenían éxito y sacar un personaje y darle fama. El personaje, bueno, pues tuvo una fama relativa, no fue demasiada, pero aún así el juego era estéticamente muy bonito, muy colorido. He comentado antes que no recuerdo si salió para la versión de la Amiga 500 o ya salió para la versión de la Amiga 1200. Por el año que he visto, que es 1992, tenía que ser Amiga 500, o sea, que podía jugarse teóricamente con él. Yo creo que después sacaron una versión AGA para el 1200, pero este es de los, bueno, no sé si es de los últimos, porque con el Commodore 1200 también jugué a bastantes juegos. Lo que pasa que, no sé, igual como no eran tan compatibles todos los juegos del 1200 con el de 500, pues no jugué tanto. Yo creo que con el 1200 lo que sí que hice fue trabajar mucho más en la parte de 3D y toda la parte de efectos y todo esto. Digo, porque ahora mismo no me acuerdo muy bien. Pero bueno, os enseño el Zool, que como veréis estaba patrocinado por Chupa Chup y no se nota absolutamente nada, ya lo vais a ver. Y bueno, que ahora sí disfrutéis un ratillo. Vamos a verlo. Pues aquí tenéis al personaje Zool. Como veis, el personaje es muy bonito. El diseño de las pantallas también es muy bonito, o sea, es colorido. Y la publicidad de Chupa Chups pues está muy disimulada, o sea que prácticamente no la vais a notar. Si la veis va a ser casi de milagrito. Les digo, este personaje intento de ser un personaje de Sega, el Sonic, dentro de los mundos de Commodore Amiga, y se quedó en eso, un intento. Pero ya os digo, el personaje no deja de ser muy bonito, Esta especie de ninja así raro, ¿no? Uy, ya no hay nada aquí. Con este mando no sé qué pasa, pero me es difícil controlar saltos y cositas. Ya lo he visto con otros juegos. Ay, no sé qué pasa, que no puedo correr. Chuf. Venga, sigamos. Ah, empieza de cero. Esto sí que no me jugaba, o sea, esto no me gustaba nada en los juegos, Que no te dejasen cerca del punto donde te habían matado. A mí esto me daba mucha rabia. Prefiero que me dejen cerquita del sitio. Y aquí seguramente, si salto desde arriba, pues será mucho más fácil. Llegar al otro punto. Pero ahora. Aquí es donde me he quedado antes. Y por lo visto no me están saliendo unos glitches que me estaban saliendo antes. Antes me estaban saliendo unos glitches que salía el personaje doble. Y parece que ahora funciona bien, no sé. Y otra vez al principio. No me gusta esto, sí. Me ponía muy nervioso y me sigue poniendo muy nervioso. Si te han matado
300 metros de un sitio, que te dejen ahí cerca. No hace falta que te lleven otra vez al principio. ¡Oh! ¿Y qué me ha matado ahí? Pues nada, me parece que esta es la última vida. Y lo vamos a dejar porque ya veis que soy tan malo que no consigo llegar muy lejos. Pero para enseñaros el juego y los gráficos, pues ya hay bastante. Y que no se nota nada que está patrocinado por Chupa Chup. Me cuesta saltar, poner la diagonal con este mando. Pues podría seguir, pero me parece que no. Bueno, pues esto ha sido un repasillo a estos 5 juegos, 5 o 6 de la época. Ya os he dicho que estos juegos no eran especialmente difíciles, me gustaban también otros que eran más complicados, pero que bueno, ya os enseñaré otro día. Estos eran de estos así muy coloridos, muy divertidos y muy facilones. Facilones depende, este último, el full, tampoco es que fuese especialmente fácil. Y bueno, ya os he explicado que los juegos de Amiga fueron los que realmente me marcaron como que ya tenía una máquina real para poder jugar. Antes tenía un ordenador pequeñito o un par de ordenadores pequeñitos, ahora ya tenía una máquina recreativa en casa. Así que nada, pues hasta la próxima y os dejo otra vez con este loco que os quiere explicar alguna cosilla. Adiós. Ya veis que los juegos que os he enseñado esta semana pues son juegos muy sencillitos, pero la cuestión es que eran muy divertidos. Te lo pasabas pipa, sobre todo con el Bubble Bobble. Era pero un no parar. Y como os he dicho en el vídeo, la música es que la tengo aquí. Bueno, la música de eso y la música de casi todos los que os he puesto los tengo incrustados en el cerebro. Como os he dicho en el vídeo, pues sigo esperando a que me llegue la P-Storm y bueno, pues supongo que un día de esta semana tiene que llegar. Esperemos. Y por último, pues eso, os voy a enseñar la placa, porque lo que os enseñé la otra vez de la CD 64 era como un prototipo 3D, o sea, no era la placa física de verdad. Pero en esta ocasión Manu me envió pues la fotografía de lo que ya es la placa física de verdad, ya una placa, y en comparación con el tamaño de la CD. O sea, que vais a ver qué espectacular, o sea, no tiene nada que ver el tamaño de una placa con la otra. Como estáis viendo, la nueva CD 64, aparte de ser mucho más grande, pues va a tener un montón de conexiones que CD no tenía, incluida la posibilidad de ponerle cartuchos. Bueno, que ya os lo dije otra vez, que puede que no vaya a ser una Mister, pero va a ser una FPGA brutal. Bueno, ya sabéis que a medida que Manu va haciendo cosas, pues yo os voy informando. Así que atentos a las noticias. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor le dais al like. Si os ha gustado mucho, os suscribís a mi canal. Y esperando que me llegue la P-Storm para poder hacer un vídeo de cómo lo monto, pues me despido hasta el siguiente vídeo. Adiós.